Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choque y les doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News por Bolivia Web TV. Estas son las noticias para hoy lunes 18 de noviembre del 2013. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, hay 73 predios tomados en Santa Cruz. A través del censo agropecuario, el instituto identificó 73 predios tomados de forma ilegal en Santa Cruz. Esta entidad empadronó a 7 propiedades en sus oficinas regionales con la presencia de los propietarios. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas, Luis Pereira, señaló que en los demás casos de empadronamiento se realizó en el mismo lugar. Es de 73 la lista de propiedades tomadas. Se registraron 7 en la oficina o conforme a la metodología. Si bien el propietario no tenía control de su propiedad agrícola, asistía a la oficina en Santa Cruz para el empadronamiento. Solo fueron 7. El 4 de octubre, la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios Avasallados contabilizó alrededor de 75 propiedades agrícolas intervenidas de manera ilegal en Santa Cruz. El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo, Demetrio Pérez, indicó que se acordó con el Ejecutivo que los propietarios de las tierras afectadas podrían acudir a las oficinas del INE para ser censadas. Continuamos. Según la ministra de Autonomías, Claudia Peña, cada región en el país tendrá ley que defina sus límites. La ministra de Autonomías explicó el proceso de resolución del conflicto limítrofe entre Chuquisaca y Cochabamba. La semana pasada, el presidente Evo Morales promulgó la Ley 431 que oficializa el acuerdo al que llegaron las partes interesadas. Con esta norma se consolida como la primera al amparo de la Ley Marco 339 de delimitación territorial. En realidad, la decisión política que tomaron ambos gobernadores fue vital para el proceso de delimitación. Las unidades técnicas de límites en cada departamento han ido trabajando la definición incluso antes de la promulgación de la Ley 339. Entonces, una vez que entra en vigencia la nueva ley, deciden acogerse a esta y homologan todo lo que se había ido trabajando con la participación del Ministerio de Autonomías. Continuamos en Bolivia News. El departamento del Beni celebra su creación en medio de campañas por los votos. Así está el ambiente en el Beni. La radio y la televisión tienen grandes espacios para las declaraciones e inauguraciones del gobierno y del gobernador opositor Carmelo Lenz. La oficina del gobernador está en una esquina y la de ADEMAF en otra. Estas dos posiciones encontradas son vistas de palco por los votantes, que en 2010 dieron su apoyo a Lenz con casi un 10% de diferencia frente a Jessica Jordan, la candidata del MAS. Lenz dispara sus preguntas. ¿Por qué el gobierno no aclara la represión en Chaparina? ¿Por qué hay 50.000 benianos menos según el censo? ¿Dónde están los 95.000 millones de bolivianos que Evo Morales manejó desde que es presidente? Más ofensas, haber pedido un curul uninominal. Y no olvidemos la reducción del ingreso por IDH desde el 2007 y el golpe departamental que derrocó a Ernesto Suárez como prefecto. Y finalmente, la carretera por el Timnis a la que se opone, o la presencia de las Bartolinas que desconoce y la de los interculturales que deberían ser recibidos como cualquiera sin privilegios. Desde la otra esquina de la plaza en Trinidad, en la Agencia para las Macrorregiones y las Zonas Fronterizas, que algunos venianos ven como una especie de gobernación, la directora Silvia Rivera lamenta que el gobernador Lenz no quiera coordinar con el gobierno, pese a que le prometió cuando fue electo. Seguimos informando. Rumbo a las elecciones 2014, el Tribunal Supremo Electoral convocó hoy a 11 partidos políticos y una agrupación ciudadana para coordinar los alcances y actividades sobre los estatutos internos de cada uno de estos frentes y sobre la ley de partidos políticos, según informó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Vilma Velasco. En tanto, el jefe nacional del MNR, Eric Morón, dijo que con estas reglas recién se puede pensar en candidaturas y observó la actitud prematura de algunos partidos de oposición que ya proclamaron a sus candidatos.
La inseguridad sigue creciendo en Latinoamérica. Bolivia y Perú son los países donde más delitos se cometen en áreas urbanas, con el 32% cada uno, según datos entregados por el estudio Seguridad Ciudadana con Rostro Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En Bolivia, 58% de personas que sienten inseguridad de andar solas por las noches. Esto debido a que se habrían incrementado los delitos de robos con violencia y la percepción de inseguridad en los barrios periféricos, siendo las principales amenazas los delincuentes comunes. Los expertos consideran que el incremento de la criminalidad en el país se da por la carencia de políticas públicas, la falta de credibilidad del sistema judicial y la carencia de la coordinación con los 3 niveles del Estado. Con la puesta en órbita del satélite Tupac-Katari el próximo 20 de diciembre, el Estado ahorrará alrededor de $25 millones por año, informó el director de la Agencia Boliviana Espacial, Iván Zambrana. Actualmente se paga por la señal satelital alrededor de 15 millones a otros países, lo que economizará luego del lanzamiento y, según Zambrana, también beneficiará a la población, ya que aún la mayoría de los bolivianos no tiene acceso al Internet y después de diciembre toda la ciudadanía tendrá acceso a este servicio. En tanto, algunos economistas dicen que el gobierno aún no tiene desarrollados los proyectos y programas colaterales referentes a la utilidad que se le vaya a dar a partir del inicio de sus operaciones en marzo del 2014. No sabemos de dónde viene, cuál es el objetivo, por qué se ha hecho una inversión tan grande, cómo se va a recuperar ese gasto en el espacio, cuestionó Roberto Lacerna, economista. La inversión en el satélite fue de $300 millones y tomará tiempo recuperar el costo y los beneficios, explicó el físico Francesco Zarati. Estos son los datos económicos en Bolivia News. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.25, el yen se cotiza en 0.06. Es momento de deportes en Bolivia News. Bolivia ya tiene campeona mundial de boxeo. La boxeadora boliviana Jennifer Salinas comenzó su reinado. La algarabía por la corona planetaria lograda el sábado no tiene fin para la afición y seguidores, como para Jennifer Salinas, que logró el título Super Gallo de la Federación Mundial de Boxeo. Celebró hasta esta madrugada en la Plaza 24 de septiembre con amigos y seguidores. También recibió algunas llamadas de felicitación, entre ellas la del presidente Evo Morales. Pero no todo es festejo, pues ya hay posibles contrincantes con las que defenderá su condición de campeona, la primera del país a este nivel. Salinas ya tiene 2 posibles rivales con las cuales está obligada a defender su título en los próximos 6 meses. Por el momento están la colombiana Yolis Marrugo y la australiana Shannon O'Connell. Estas fueron las noticias de la jornada en Bolivia News. Soy Pamela Choc y les esperamos con más información en Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.